Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema de óptica, refracción y ley de Snell. Vamos a la primera pregunta del bloque número 62. Calcular el índice de refracción de una sustancia en la que la luz viaja a una velocidad de 231.000 kilómetros por segundo. Iniciamos poniendo los datos. Tenemos una velocidad de 231.000 kilómetros por segundo. N es el índice de refracción, el cual buscamos. Y un dato que no se nos da, pero ya conocemos, es el de la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Nuestra fórmula, que la velocidad es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción. Como buscamos el índice de refracción, tenemos que despejar. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo en la parte de arriba, de modo que como está dividiendo el lado derecho, lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. Y posteriormente, ya que lo tengo en la parte superior, entonces vamos a despejar, vamos a quitar la velocidad, que en este caso, como está multiplicando del lado izquierdo, lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho. Es decir, como sabemos, únicamente se intercambian de lugar, de modo que nos queda que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz dividida entre la velocidad de la luz en la sustancia. Es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Recordemos. Entonces, no podemos sustituir directamente puesto que tenemos diferentes unidades. Tenemos kilómetros sobre segundos y metros sobre segundos. Podemos convertir cualquiera de las dos. En este caso, como vemos, se van a cancelar. Lo que importa es que queden en las mismas unidades. En este caso vamos a realizar la conversión de C, es decir, de la velocidad de la luz en el vacío. Y como recordemos, la manera de hacer la conversión de manera muy sencilla es dividiendo entre 1000. De modo que tenemos 3 por 10 a la 8 dividido entre 1000. Recordando cómo ponemos este 3 por 10 a la 8, podemos poner como 10 a la x y luego el 8 o como 8 ceros seguidos, lo cual no es recomendable puesto que podemos cometer errores. Esto nos da un resultado de un 3 por 10 a la 5, es decir, un 3 seguido de 5 ceros, o lo que es lo mismo, 3 por 10 a la 5, como ya dijimos. Esto nos queda en kilómetros sobre segundos. Recordemos que para un mejor desarrollo de este tema hay que ver el de Física 1, conversión de unidades y notación científica. Ya que lo tenemos en las mismas unidades, pues procedemos a hacer la sustitución como tal. Tenemos que el índice de refracción es de 300.000, en este caso la velocidad de la luz en el vacío, kilómetros por segundo, y esto lo vamos a dividir entre la velocidad de la luz en el medio, el cual se nos está diciendo en el problema, que es de 231.000 kilómetros por segundo. Realizamos dicha división. Como vemos, se van a cancelar 3 ceros arriba, 3 ceros abajo, de modo que hacemos 300 entre 231. Aquí yo hice la abreviatura quitando los ceros, pero ustedes pueden comprobar, si es que lo consideran necesario, que sale lo mismo 300.000 entre 231.000. El índice de refracción nos queda de 1.2987. En este caso tenemos que redondear a dos decimales, lo cual si redondeamos vemos que nos queda de 1.3. Ponemos nuestro resultado, en este caso nos queda como 1.3, pero recordando que debemos redondear a dos cifras, de modo que habría que tener ese cuidado a la hora de poner el resultado. Calcular la velocidad a la que viaja la luz en una sustancia si su índice de refracción es de 1.82. Los datos del ejercicio: buscamos la velocidad de la luz en la sustancia, la velocidad de la luz que no se nos da pero sabemos el dato, que es de C igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Recordemos, es velocidad de la luz en el vacío, y el índice de refracción de 1.82. Nuestra fórmula, que la velocidad en la sustancia va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío dividida entre el índice de refracción. Como vemos, no tenemos que realizar ningún despeje, sino pasamos directamente a la sustitución. Tenemos entonces aquí que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y esto lo vamos a dividir entre el índice de refracción, que es de 1.82. Realizamos la operación entonces: 3 por 10 a la 8 dividida entre 1.82. Esto nos da un resultado de velocidad es igual a 164.835.164.8, y las unidades en metros sobre segundos. De modo que esto sería mi resultado, pero si ponemos atención, en la aplicación nos pide que sea el resultado en kilómetros por segundo. De modo que esto hay que dividirlo entre 1000, pues que es la manera rápida de hacer la conversión, y nos queda 164.835.165, si lo queremos redondear, en kilómetros por segundo.
Bueno, nuestro resultado es 164.835.165 kilómetros por segundo y es correcto como apreciamos. Calcular el índice de refracción de una sustancia, si es una primera cuyo índice de refracción es de 1.76, se hace incidir un rayo en un ángulo de 24 grados, refractándose en un ángulo de 17 grados. Los datos que tenemos es para la sustancia 1 un índice de refracción de 1.76 y el ángulo de incidencia de 24 grados. Para la sustancia 2 buscamos el índice de refracción y el ángulo en el cual se refracta el rayo es de 17 grados. Nuestra fórmula, el índice de refracción por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción por el seno del ángulo refractado. En este caso, como buscamos el índice de refracción de la sustancia 2, tenemos que despejar. Lo cual nos queda en la parte izquierda exactamente lo mismo, n1 por el seno del ángulo incidente. Esto es igual a n2 y lo único que hay que poner es que el seno del segundo ángulo, del ángulo refractado, está multiplicando de modo que lo pasamos dividiendo. Es decir, que nos va a quedar que n2 es igual a n1 por el seno de θ1 entre el seno de θ2. Una vez que tenemos esto, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que n2 es igual al primer índice de refracción, que es de 1.76, y esto lo vamos a multiplicar por el ángulo, en este caso que es el seno de 24 grados. Esto a su vez lo vamos a dividir entre el seno del segundo ángulo, es decir, el seno de 17. Lo que tenemos aquí entonces es que n2 va a ser igual y ponemos la multiplicación tal cual va, 1.76 por el seno, recordando que aparece como sin, y 24 entre el seno de 17. Hay que poner atención que esté en grados. En este caso nos va a quedar de 2.448, lo redondeamos a 2 decimales, de modo que nos queda 2.45. Ponemos nuestro resultado que es de 2.45, como vemos es correcto. Calcular el ángulo de incidencia, θ1 de un rayo, en una sustancia cuyo índice de refracción N1 es de 2.33, si al pasar a una sustancia que tiene un índice de refracción N2 igual a 1.43, se refracta en un ángulo de 36 grados. Los datos que tenemos en este ejercicio, un índice de refracción para la sustancia 1 de 2.33, buscamos el ángulo en el que se incide el rayo. Para la sustancia 2, el índice de refracción es de 1.43 y el ángulo en que se refracta es de 36 grados. Nuestra fórmula, que el índice de refracción 1 multiplicado por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo refractado. En este caso, como buscamos justamente el ángulo incidente, pues vamos a despejar. Nos queda en un primer momento que el seno del ángulo incidente, es decir, de θ1, va a ser igual al índice de refracción 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado, es decir, θ2, y esto lo vamos a dividir entre el índice de refracción 1, puesto que está multiplicado al lado izquierdo y va a pasar dividiendo del lado derecho. Posteriormente hay que quitar el seno, pero eso lo haremos ya sobre el ejercicio para no confundirlos en la notación. Tenemos entonces que en un primer momento el seno de θ1 va a ser igual al índice de refracción 2, que es de 1.43, multiplicado por el seno del ángulo refractado, es decir, el seno de 36 grados, y esto lo vamos a dividir entre N1, que es el índice de refracción de la sustancia 1. Nos va a quedar entonces que el seno de θ1, que es lo que buscamos, va a ser igual a 1.43 multiplicado por el seno de 36 y esto a su vez dividido entre 2.33. Esto nos da un resultado de 0.36 y lo que tenemos que hacer a continuación es eliminar justamente esta parte del seno. Lo que hacemos ahora entonces para quitar el seno, más bien para conocer el seno de esto, aquí recordemos que este 0.36 lo hemos abreviado aquí, pero para no cometer errores, entonces lo que vamos a buscar es que justamente este θ1 es igual al seno a la menos 1, que en este caso aparece así en la calculadora, seno a la menos 1, y que quiere decir el ángulo cuyo seno es 0.36, aunque recordemos que aquí hay más decimales.
Lo que hacemos para que no nos dé un error, entonces ponemos justamente el seno a la menos 1, que está arribita de seno, ponemos Shift y seno, de modo que nos quede seno a la menos 1, y posteriormente ponemos la tecla de ANS, que me va a registrar el último resultado, es decir, todo este número. Si yo le pusiera el 0.36, pues al no arrastrar estos decimales podría cometer un error. Entonces recordemos que ANS me registra la última respuesta, en este caso 0.36, de modo que al poner el seno inverso, es decir, seno a la menos 1 de ANS, estoy poniendo que cuál es el ángulo cuyo seno es todo este número. Le ponemos entonces el signo de igual y de este modo encontramos que teta 1 es igual a 21.146. Recordemos que hay que abreviar al menos hasta dos decimales, de modo que tendríamos esto en grados. Ponemos el resultado 21.146 y como vemos es correcto.